Bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Bien, vamos a dar inicio. Necesito por favor que me aclaren en controles. ¿Con quién iniciamos? Tenemos en línea telefónica al licenciado Paco Carreira. Jimmy, ¿me ayudas por favor? El licenciado Oviedo Díaz. Bien. Sí, hola. Bien, vamos a iniciar precisamente con el licenciado Ovidio Díaz, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá. Bienvenido, gracias por este enlace. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gusto en saludarlos, saludos a todos. Hubiera Sí. preferido que estas entrevistas fueran en momentos mucho más positivos, pero bueno, hacemos de frente a lo Así en la es. forma en que podamos. Así es, don Ovidio. Para nosotros es importante conocer precisamente cuál es la situación en el sector de turismo. Entiendo que han empezado a tener esas cancelaciones de reservaciones para la visita de Panamá, sobre todo en estas fiestas patrias que se esperaba pues tener ese auge en este sector. Sí, ha sido catastrófico. Son dos de estos acontecimientos eh, y que, o sea, en un año eh, que definitivamente obstruyen la recuperación que estamos tratando de realizar. Entonces, la cantidad de cancelaciones que han existido ahora mismo y que tenemos información es muy fuerte. La, esa, eso que ha vivido el turista que está en el país en estos momentos y que ha quedado trabado, enredado con esta clase de manifestaciones, pues definitivamente eso va a generar una el mundo, esa seguridad Hola. de la cual siempre hemos hablado. Y que ni se diga lo que acabas de decir, pues en estas fechas que, aunque no son fechas internacionales, pues son fechas donde diferentes partes del país se benefician económicamente porque la gente, el panameño, se mueve de un lado al otro. Y que en momentos como estos, es definitivamente que va a cancelar sus planes de viajar a los diferentes lugares del país. Ahora, don Ovidio, siempre hay una postura desde el sector del turismo con relación a la forma. Hemos estado evaluando aquí que sin duda todo ciudadano tiene derecho en un país democrático a protestar. El tema es que la forma como se ha venido llevando a cabo es la que nos preocupa, porque pareciera que se pierde en el camino el sentido y el objetivo por el cual se protesta cuando vemos que están estos cierres de calle permanente, hay un desorden y un caos en las calles, vandalismo, daño a la propiedad privada, etcétera. Esto realmente, ¿cuál es su apreciación al respecto? Porque fíjese que no solamente las cancelaciones de venir acá a Panamá en fiestas patrias de personas que tenían planeado eso, quizás no sea por esa incertidumbre que se vive, sino también que al ver esas imágenes internacionalmente, imagínense cuál es el mensaje que estamos precisamente mandando. Sí, es un mensaje, como tú lo dices, negativo. Mira, nosotros entendemos como ser humano, como panameño, que tenemos diferentes posiciones, pensamos uno es una forma, otros en otra, eh, que no estamos de acuerdo en algunas partes con las ejecuciones de los gobiernos, otros sí. Todo esto es parte de la sociedad, en este caso la parte política de una sociedad, eh, y que bueno, lamentablemente también en los que están protestando y cerrando calles también nos dicen, pues sí, pero es la única manera que nos hacen caso, pues. Es importante llegar a esos balances que nos permitan quejarnos de las acciones que toman los gobiernos, en este caso específico, pues, de una mina, que habrá gente que dice, pues yo no estoy de acuerdo, otros que dicen que están de acuerdo. Ese no es el tema aquí, el tema que estamos hablando Ujú. y que
estamos demandando. Aquí el problema está en que, como tú lo dices, se afectan todos los panameños. Se afecta la economía, o sea, la pérdida es millonaria. Todos los esfuerzos que hemos hecho para, en el caso del turismo, pues estabilizarlo, pues se pierden de una forma inmediata y que va a tomar un tiempo muy largo en recuperarlo, porque son imágenes, son cosas que quedan grabadas en la mente de, en este caso, los turistas que están planeando visitarnos. Entonces, ¿cómo arreglamos este problema? Pues, ¿cómo hacemos para que esa percepción se borre de la mente, de la cabeza de los turistas? Difícil. Toma su tiempo, toma sus años nuevamente. Recuperarnos. Entonces, yo entiendo también, vuelvo y repito, la otra parte, pero es que tenemos que ponerlo en una balanza y tener una idea clara de cuáles son las decisiones que debemos tomar para, en este caso, protestar o tener objetivos que logren conseguir lo que queremos. Porque en estos momentos, pues, estás bloqueando un país, estás afectando una economía. Mañana aparecen los alimentos más caros, el petróleo más caro, todo se va a encarecer. Entonces seguimos con unos problemas cuando el problema medular, pues, no se resuelve. O si se resuelve, ¿a qué costo se va a resolver esto? ¿No? ¿A qué costo? Entonces, pues sí, protestas, yo diría que las hagamos, que se hagan en horas, en las tardes, en los diferentes lugares, pero que no obstruyan el tráfico y que no afecten la economía del país, que no la afecten, porque es muy complicado. Yo veía, por ejemplo, a la asociación médica, pues que dice que los que tienen citas médicas que las cambien. O sea, a mí me parece. Gracias a Dios yo no tengo ninguna cita médica, pero el que te ha tenido un esfuerzo para que le den una cita, para que en estos momentos digan, pues tienes que cambiarla, eso no es un tema como que sí, que inclusive eso es más difícil porque ir a un hotel, a unas vacaciones, pues sí, está bien, es una vacación. Sí, Es un exacto. tema que estoy haciendo porque lo estoy haciendo porque quiero divertirme. Pero una cita médica nadie la quiere hacer para divertirse, es por la necesidad. Entonces son temas que tienen que ir calando en esta sociedad, en una sociedad que tiene que ir mejorando las acciones, en los Ujú. gobiernos que también tienen que ir mejorando las acciones que se dan para evitar esta clase de conflictos, de problemas, que al fondo lo que nos afectan es a todos los panameños. El turismo en este momento está totalmente afectado por estas medidas. Y dirán los que no están en la industria, pues qué, lo del turismo, el turismo, pues sí, pues la, el gran problema de la industria turística, problema y no problema, es que la cadena de valor, o sea, los que se afectan de forma directa o indirectamente con la actividad turística es muy grande y por ende, cada vez que estos hoteles pues están recibiendo cancelaciones, su problema económico aumenta y ¿qué es lo que viene? Pues el cierre de estas instalaciones, de estos hoteles, lo que causa ¿qué? Desempleo, lo que causa es un problema negativo o una reacción negativa que que va a percibir o que va a recibir de forma inmediata la cadena de valor de todos los proveedores turísticos que existen en esa red de proveedores. Señor Ovidio, hay distintos grupos que están en desacuerdo con este contrato minero, pero que en su momento la pregunta que se ha venido formulando y la duda incluso, ¿dónde estaban estos distintos grupos cuando se inició con este proyecto minero? ¿Dónde estaban cuando precisamente se abrió la oportunidad de llevar todos sus comentarios, sus dudas al respecto en la asamblea? Pero sobre todo, ¿quiénes son los que están liderando los distintos grupos que no pueden llamarlos a la cordura de que vayan y protesten? Sí, no están de acuerdo, estamos en un país democrático totalmente aceptable. Es un derecho constitucional protestar. Pero el tema es que en ese sentido, ¿dónde están esos líderes de los distintos grupos que no hagan un llamado a la cordura y digan, vamos a protestar de esta manera y vamos a analizar cuál es la vía?
porque lo cierto es que ya es un contrato que es ley de la República. Entonces, yo no creo que la respuesta y solución esté precisamente en los cierres de calle. Entiendo No, que, y ahora voy a hablar precisamente con el licenciado Paco Carreira, se han presentado sendas demandas de inconstitucionalidad contra el contrato. Pues entonces ahora está le bien. corresponde a la Corte pues entrar a analizar este contrato y yo digo, los líderes de pronto ir allá entonces a la Corte a exigir que sean un poco más proactivos en sus análisis de este contrato, pero sin perjudicar lo que hemos visto todos estos días que se está perjudicando con los cierres de calles y el vandalismo. Mira, es una observación que nos hacemos muchísimos, lo que tú acabas de decir. Si tú comienzas, ojalá y pudiéramos saber cuántos de los que están protestando verdaderamente lo están haciendo en contra de un contrato minero, eh, Ujú. cuánto lo están haciendo verdaderamente en contra del gobierno de turno, cuánto lo están haciendo para utilizar el momento y beneficiarse desde el punto de vista político electoral. eh, y te vas a dar cuenta, o sea, tú lo sabes, yo lo sé, nos lo imaginamos, pero en la realidad ojalá y se pudiera sacar esa encuesta y nos vamos a dar cuenta de que eh, van a ser, va a estar muy dividido. Aquí yo creo que se juntó, estas acciones se han juntado por los momentos en que estamos. Sí, pues un gobierno que está finalizando, que con una pandemia, eh, con todo lo que ha pasado, pues está muy desgastado en la opinión pública, eh, bastante normal en estos países nuestros. Eh, Tienes una contienda electoral que se avecina, que es una contienda que va a estar muy estrecha, que es complicada, que aquí los candidatos pues van a buscar lo mínimo para generar votos hacia ellos, lo más hacia, y se meten en esto que los grupos ambientalistas, definitivamente, yo creo, digo, yo opinando que yo creo que los grupos estos ambientalistas se debieron haber concentrado en verdaderamente el tema ambiental y no en la parte esta de derogar un contrato, hablar sobre la parte política. ¿Por qué? Porque pues yo creo que sí, yo creo que tiene un sentido de que se pudiera conseguir empresas internacionales súper reconocidas para que sean los que se encarguen de hacer las auditorías ambientales, porque bueno, ambiente de repente no tiene la capacidad para poder lograr que estas auditorías sean de primera línea y protejamos el medio ambiente. Pero de ahí a que los médicos tienen que meterse en esto para hacer una propuesta y cerrar todos los hospitales, bueno, a mí no me parece que eso son medidas eh, 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 que, 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 que se deben tomar. No, a mí no me parece. ¿Okay? Y como tú lo dices, pues sí, es un contrato que tiene X cantidad de años, que es importante señalar que es uno de mis puntos en el tema del contrato minero, pues yo conozco mucha gente, desde jóvenes que se han graduado técnicos, soldadores, amigos míos, hijos de familiares míos, que con la mina lograron tener una oportunidad. Están trabajando, pues han hecho una familia, han logrado llegar a los bancos y financiar sus viviendas. Su vida mejoró notablemente. Pequeños empresarios que conozco que eran pequeños, se mantuvieron pequeños y ahora les llegó una oportunidad y pues ahora mismo tienen 20 personas trabajando en sus empresas, soldaduras especializadas, pues ebanisterías o todos los servicios es, que esa empresa requiere. Eso no significa que yo estoy diciendo que estoy a favor de que se afecte el medio ambiente. No, al contrario, si nosotros en el turismo, uno de los activos más importantes que tenemos casualmente es es la parte medioambiental, el ambiente nuestro, eh, y que lo que andamos casualmente buscando es que más de estos activos se conviertan en productos turísticos para poder seguir ofreciéndoselos a los turistas y desarrollando nuestra industria. Entonces,
Pero no puede ser que ninguna de estas cosas que yo estoy diciendo, a favor o en contra de este contrato, me dé a mí la potestad de romper el orden, el orden en este país, en nuestro país, de generar un caos tal donde las consecuencias económicas van a ser desastrosas, donde vas a volver a llevar a empresas, y lamentablemente son las más chicas las que se afectan, a pequeñas empresas que van a tener que cerrar, y ya lo estoy escuchando en, en nuestra industria turística, pues sí, hoteles pequeños diciéndome, nosotros no vamos a poder abrir nuevamente. Estos días que se pierden eran los días donde yo podía levantar mi plata para pagar las finales planillas del año, los décimos, los pequeños bonos que puedo dar en este año que ha sido un año positivo comparado al año 2019, que tampoco era el año este donde estábamos en super bonanza, pero ya podíamos estar, ya lo que habíamos logrado era pagar la operación, no ganar dinero, pagar la operación. Pero si tú me vas a afectar para que la operación no se pague, pues ya yo no tengo ni un centavo más para sacar de ningún otro lado para poder meterle nuevamente. Así que lo que tengo que hacer es cancelar los contratos y volver a, lamentablemente, sacar a la gente de los trabajos. Esa gente que salen de los trabajos, pues esa gente lo que menos quieren y lo que menos soporta en estos momentos es no tener un ingreso de salario, porque con eso se vive. Y ese pequeño proveedor que te vende los insumos para los desayunos de los hoteles chicos, para el, el, el que te hace el servicio de lavanderías, pues inmediatamente quedan totalmente afectados. Entonces, no, si tú Así fueras es. a golpear, pues, específicamente al dueño de la mina, ¿qué? Yo digo, pues sí, enfócate en eso, que no es que lo estoy fomentando, pero no puedes Ujú, afectarme a todo el mundo. O sea, estás cerrando aquí en el puente de Río La Villa. Yo estoy acá en Pedacio ahora mismo. Y cierras el puente de Río La Villa. ujú. ¿Qué? ¿Y quiénes lo están cerrando? Pues, o sea, son, son ciudadanos panameños, algunos influenciados por líderes Sí, que se aprovechan del momento, ¿qué? Otros que sí realmente piensan que la minería no se debe llevar a cabo y están cerrando la vía, pues yo creo que tienen que reflexionar y tienen nuevamente que pensar seriamente en lo que están haciendo. Porque no están afectando a First Quantum, ¿qué? No están afectando al país, nos están afectando a todos nosotros. Todos nos estamos afectando con estas medidas. Y no solamente la afectación es momentaria aquí económica, porque si fuera también, di que bueno, pues ya nos afectamos, se perdieron 100 millones de dólares por esta semana, 200 millones de dólares en los negocios. Esos 200 millones de dólares también quiero que lo digas, que te digo, que lo digan, no, que se sepa. Cuando hablamos de que es una pérdida millonaria, es una pérdida real, es una pérdida líquida. Son los negocios que no van a poder generar actividad, por ende no van a poder recibir los ingresos, por ende van a quedarse cortos y por eso no van a poder pagar sus planillas y por eso a los que trabajan en las empresas no van a poder recibir su salario y no van a poder pagar el colegio y no van a poder comprar la comida y todo se va afectando. Así que es real, no es disque que los impuestos que no recaudamos, no, es una afectación económica momentaria. Y que ni se diga la percepción internacional. Pues sí, estamos en un mundo libre de libre mercado, pues nadie es que se aprovecha de la desgracia de otros, pero sí se aprovechan de los momentos. Y en la competencia a nivel turístico, por ejemplo, pues sí, los países están aprovechando debilidades de los otros para decir, hey, en mi país yo no tengo problemas, vénganse para acá. Ahora mismo se ha detectado mediante data, no mediante que yo lo piense o no, sino la información que se recoge en el mundo a nivel turístico, pues el turismo ha aumentado notablemente. O sea, la gente está viajando, la gente está moviéndose, se ha perdido mucho el miedo a la pandemia, que también va a tomar años, pero se ha perdido muchísimo. El tráfico aéreo turístico en el mundo ha aumentado. Entonces, no es que la gente esté sentada. Si Panamá tiene problemas ahora mismo sociales, políticos, pues yo es que me voy a quedar en mi casa en Nueva York, en mi casa en Francia, o en mi casa en Canadá, o en mi Francia, en,
en Colombia o donde esté, en cualquier parte del mundo, no. Yo voy a seguir con mis planes de vacaciones, pero no voy a ir a Panamá. No voy a ir a Panamá, voy a otro lugar. Hay cualquier cantidad de destinos turísticos del mundo que están bien y que están alejados de todos estos problemas. Y esos son los que van a recibir, pues, los turistas que estábamos nosotros esperando, porque esos turistas, sí, lo que no van a hacer es cambiar su modo o sus planes, simplemente lo que van es a reemplazar el destino. Entonces, tampoco estamos haciendo de que no, que se jodan todos, no, nos jodemos nosotros. Somos nosotros los que salimos perjudicados de estas acciones que se están viviendo en estos días aquí en Panamá. Y yo aprovecho para pedirle a la gente que por favor analicen lo que estamos haciendo. No significa que no protestemos, pero no afecten, no, que no afecten a los terceros o al pueblo, al panameño. No, hagamos los temas puntuales, vayamos a las instancias legales que haya que hacer. Algunos no creen en el sistema, pues es el sistema que tenemos. Y si no queremos eso y no queremos en las leyes, pues sí, pues aquí queda el otro paso, que es el que tenemos que buscar la manera de nunca llegar, que es el tema de la violencia total. O sea, es un país sin leyes, es un país sin ninguna estructuras de controles. Pues sí, pues hay muchos, pocos diría yo, no muchos, perdón. Hay pocos que quieren eso, estabilizar el país para aprovecharse de esa desestabilización y hacer sus acciones ilegales en todo sentido. Pero la mayoría de los panameños no quiere esto. La mayoría de los panameños quieren tranquilidad. La mayoría de los panameños a nivel político, pues, esperando que se desarrolle la próxima campaña electoral, irnos a las urnas y escoger a el mandatario que consideramos apropiado, pues, y el que salga, pues al inicio tiene que recibir la, el apoyo de todos los panameños. Es el próximo administrador del Estado panameño, que es de todos nosotros, para los próximos 5 años. Y el que salga, pues, tenemos que trabajar con ese. Pero no podemos ponernos al Así es. vandalismo, a acciones como las que estamos viviendo de guerra interna, simplemente en una parte porque no estamos de acuerdo con las acciones que el gobierno está tomando o porque estamos apoyando a otro candidato y queremos sacarle beneficio a eso. A nivel Sí, político es un error y a nivel de país es una desgracia total. Ambientalistas, así es. pues tienen, los ambientalistas tienen todas las instancias internacionales habidas y por haber, que tienen Ujú. tanto poder que pues, paran situaciones donde verdaderamente se determine que existe un problema de un daño al ambiente mundial, como lo están plasmando, pues yo creo que tienen que enfocarse única y exclusivamente en eso. Eh, a los diputados que votaron, pues ellos sabrán por qué. A mí me dicen no que se vendieron, yo no tengo ninguna prueba de eso. Así O es. sea, Ujú. tenemos Sí, tenemos que parar estas acusaciones que todos los días hacemos de que no sé quién se robó, que no se robó. Digo, cuando no te sí. golpean a ti, pues es una belleza que golpean al opositor. Pero cuando vienen acusaciones que, que dicen que están robando, que están haciendo, que vaina, y no tiene, y las dice, pues eso es un gran problema, Sí. porque estamos causando es un problema de Y es una credibilidad ante todos irresponsabilidad. nosotros. Sí, una irresponsabilidad, porque si tiene las pruebas de eso, las instancias son denunciar, ¿no? Claro. Pero Ah, repetir no, por que el repetir sistema y judicial nuestro hablar, no funciona. Pues claro. tenemos que buscar Ujú. la manera de que funcione, pero no podemos irnos ahora a que nada funcione, porque entonces lo que estamos fomentando es un país donde no existan las leyes y que sea una anarquía total y que esto se desbarate. Entonces, no podemos comenzar nosotros. Así Y lo es. lamentable de todo esto es que hay muchas Ya para personas cerrar. Ujú. con un grado de educación espectacular, que preparados y conocen el mundo entero. Y como tú dices, también escondidos, ¿ok? Disparando temas simplemente, uno, beneficios personales, que pueden ser económicos y que también, que son económicos y que también son políticos, ¿ok? Y eso es lamentable, porque entonces lo que haces es que te aprovechas de ciudadanos panameños que no han tenido la oportunidad de estudiar, de prepararse, de conocer Ujú. y quedan envueltos en Ujú. un tema de acciones que consideran, porque yo defiendo a muchos de los que están
que no saben. Entonces se meten en Claro. acciones que ellos consideran que son las apropiadas porque están influenciados por personas más preparadas Ujú. que lo que hacen es que, como decimos, te lava el cerebro y tú estás cometiendo acciones. Sí. Yo siempre digo, yo soy del PRD, no he tenido ninguna posición en este gobierno, ¿ok? No soy un gran empresario, soy un empresario chiquito, y yo no me he cogido ni un real, ¿ok? Entonces cuando metes a todo el mundo en una sola canasta, pues no me parece justo. Sí, de Ujú. que hay Claro, políticos que tienen que ser condenados, sí, como en todos los países del mundo, ¿ok? claro. Porque tú estás manejando dineros públicos, dineros que no son tuyos, pero que los tienes a la mano y que te llevan a eso. Y eso deberían ser totalmente condenados. Pero no puedes meter a todos los panameños, que todos los panameños son En una corruptos. No puede misma ser. churuca, como dicen allá donde uno, en una misma churuca, así mismo es. Don Ovidio, quiero agradecerle ese llamado, esas reflexiones atinadísimas que le hace de parte y parte, ¿no? Para tratar de buscar esas vías de la paz, del diálogo, de la prudencia, para que este país vuelva a retomar los caminos hacia donde tenemos que ir, porque en este momento nos vemos como en un limbo con toda esta situación. Y qué mejor dicho por usted, buscar los mecanismos por esos líderes que están quizás detrás activando las manifestaciones, que busquen los mecanismos que sean menos perjudiciales para terceras personas, para la industria, por ejemplo, como la de ustedes, que es el turismo, y otras que se han visto impactadas y afectadas. Un segundito y con eso cerramos, porque el tiempo se me fue, don Ovidio. Si quiere decir algunas Oye, palabras. muchas gracias y aprovecho nuevamente para pedir eso. Por favor, pensemos en Panamá, pensemos en nosotros. No podemos tener un final del año catastrófico. Tenemos que cambiar nuestras actitudes y echar para adelante. Tenemos todo, este país tiene Claro. todo para poder ser un país de primer mundo. Y lo que tenemos Bien. es que ir mejorando, lo cual yo veo, sí hay mejoras, pero tenemos que ir fomentándolas y defendiéndolas, no dañándolas. Muchísimas gracias, Agnes. Me quedo con eso. Así es. Gracias y un abrazo, don Ovidio. Bien, son las tres Hasta luego. cuarenta y dos minutos. Vámonos a una pausa. Al volver, vamos a conversar con el licenciado Francisco Paco Carreira. Virtual, el licenciado Francisco Paco Carreira. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Edna, como siempre, un placer saludarte, un placer saludar a Ariel, participar en el programa. Bien, ayer en el medio de todas estas manifestaciones y protestas nos enteramos pues de la sentencia de segunda instancia que confirma la condena que inicialmente la jueza Valoisa había emitido en contra del señor o expresidente Ricardo Martinelli. Importante esa docencia, licenciado Paco Carreira, para quienes desconocen en materia de derecho lo que puede venir ahora. Si bien pues los abogados pudiesen recurrir al recurso de casación, creo que es pues importante explicar si eso es un recurso que a bien tienen sí o sí, o es una opción y la Corte poder estar en la postura de admitir o no un recurso de casación. Gracias, Edna. Bueno, como todo Panamá sabe, ayer se publicó la decisión, 302 páginas de análisis del Tribunal Superior. Básicamente, pues es que se confirma la condena emitida por la juez Valoisa Martínez en caso contra el presidente Ricardo Martinelli, el señor Ochi y otras personas más. Ellos habían ejercido el derecho que la ley les da de presentar una apelación a la condena y en efecto eso era lo que estaba pendiente en el Tribunal Superior. El primer tema que yo creo que debemos aclarar es este tema del tiempo. La condena fue en julio y la sentencia está saliendo el 24 de octubre. Nosotros tenemos que tener muy claro que hay apelaciones en el sistema penal acusatorio y en el primer tribunal superior de justicia de Panamá que salen en una semana.
Entonces, lo que deberíamos, en vez de escandalizarnos por el tiempo, como ha ocurrido con algunas personas que quieren manipular estos eventos, es ya al contrario. Yo lo que diría es que, ¿por qué no salió antes? Como en efecto salen las sentencias de muchos otros casos penales. Poniendo esto al lado, el tema central es que se confirma una condena de 128 meses al presidente Ricardo Martinelli. Se condena a pagar una multa de más de 19 millones de dólares y las acciones del diario Empresa Panamá América, que edita varios diarios, pues se ponen a favor del Estado. Esto no es sorpresa porque ya él había sido condenado. Lo que ha dicho el Tribunal Superior es, se confirma esa condena. Y ahora, ¿cuál es la situación? Tenemos un expresidente de la República, también candidato presidencial, que hoy tiene una condena en primera instancia y en apelación, que de salida en el Código Electoral le pudiera evitar, ¿sabes?, que él no sea un candidato presidencial. Esa sería una situación. Pero esta sentencia tiene, en este caso el acusado condenado, tiene derecho a presentar un recurso de casación, como ya tú bien has dicho. El recurso de casación es algo extraordinario, especialísimo, altamente técnico. No hay una obligación de la Corte Suprema de admitir casaciones. Yo creo que la cantidad de casaciones que se niegan en Panamá todos los días es una cantidad grande por la especialidad del recurso. Esto no es una tercera instancia, no lo es. Lo que aquí se pone de manifiesto es que hay que cumplir con lo que la ley requiere en cuanto a fondo y en cuanto a forma del recurso, y hay que señalar causas muy específicas por las cuales la sentencia debe ser anulada. Y en este caso, pues eso es lo que se requiere. Entonces, no es un derecho a casación, es una oportunidad que la Corte de manera discrecional la admite o no. Si eso se admitiese y la Corte considera entonces entrar a ver el expediente, la sentencia pudiera confirmarse o pudiera revocarse. Ese sería el escenario que veríamos. Si el recurso no es admitido, allí termina el proceso contra el presidente Martinelli y él tiene que pasar a cumplir las penas que ya le han sido impuestas, salvo que sean modificadas de alguna manera, pero bueno, eso es lo que va a estar pendiente. Claro, quedaría ejecutoriada, licenciado. Quedaría en ese escenario ejecutoriada. Por ¿Y supuesto. esto cómo afectaría en sí la decisión de, la candidatura del señor Ricardo Martinelli? Bueno, la ley requiere que la persona no haya sido condenada por un determinado tipo de delito, y en este caso ya el presidente Martinelli lo sería. Eso sería un impedimento para que él participara en la carrera, pero como todas las cosas aquí, esto es como una carrera contra el tiempo de cuándo se decide algo, cuándo se falla, cuándo. Tenemos un proceso electoral que el 31 de octubre tiene vencimiento para el tema de postulaciones. Siempre va a quedar en el aire qué pasa desde el 31 de octubre hasta el 1 de febrero, cuando se inicia oficialmente la campaña. Si esto le permitiría al Tribunal Electoral, porque no se ha hecho antes en ninguna forma, en el caso de una condena, de decir, bueno, el señor Martinelli no es candidato, no puede ser candidato por esta razón. Ese sería un escenario. El otro es que si esto no se da dentro de los tiempos, bien pudiéramos tener mañana pues una situación de una persona condenada en este sentido, pendiente de un recurso de casación en la Corte,
participando en el proceso electoral. Estas serían las situaciones extremas en las cuales nos vamos a poder encontrar con ellas en la medida en la que el caso siga. Yo no dudo que aquí se va a presentar el recurso de casación. Lo que viene de ahí en adelante depende de la sala penal de la Corte, que es la que una de las magistradas tiene que admitir el recurso, y en ese caso allí es donde comienzan de verdad los temas con el recurso de casación. Parte de su equipo de abogados han señalado posibles vicios de nulidad por el tema de que se había separado un amparo que estaba pendiente de este cuadernillo y que eso acarrea obviamente una nulidad. ¿Cuál es su lectura con relación a esos Mira, argumentos? yo creo que lo que el primer tribunal superior ha declarado, para mí cumple con la ley. La apelación estaba pendiente, hay que decidirla. El hecho de decidir la apelación en ninguna forma altera ni afecta el amparo que se ha presentado, porque ese amparo tiene que ver con otra situación de personas que no fueron declaradas culpables, y por eso es que se hizo esa apelación. Entonces yo creo que esa famosa rotura procesal, como que la posición es que el Tribunal Superior no debió haber decidido este caso hasta que no se decidiera el amparo, creo que es incorrecta. Pero bueno, estas son las cosas que, por más que uno viva en una carrera de derecho y practiques y tengas 35 años de práctica, te encuentras con situaciones como estas que no son las de todos los días, y por supuesto que quedan estas alegaciones de si esto se hizo bien o esto no se hizo bien. Yo entiendo la posición de los apoderados del presidente Martinelli, que van a tratar de buscar todas las posibilidades para tratar de que la Corte admita ese recurso de casación, y entiendo bien cuál es la dificultad que tienen después de haber por lo menos hojeado esa sentencia. Sé que tienen un trabajo muy arduo enfrente. Bien, pasamos radicalmente a otro tema también de relevancia y es lo que estamos viviendo de unos días para acá con las manifestaciones, cierres de calles, incluso vandalismo, producto de grupos que se oponen al contrato de Minera Panamá con el Estado. ¿Cómo impacta? Ojo, y aclaro, no es que no tengan derecho. En un país democrático es cada quien libre de protestar y disentir, porque así lo contempla nuestra Constitución. Pero la forma como se está llevando a cabo las protestas con cierres de calle, que como bien usted lo escuchó, ya está repercutiendo en afectaciones, por ejemplo, en el turismo, en la salud de personas que han perdido sus citas, etcétera. ¿Cómo esto impacta la visión de país, lo que estamos viviendo, de la manera como se está llevando a cabo las protestas, que a mi juicio hasta pierden legitimidad cuando se está afectando ese derecho al libre tránsito, cuando se está dañando la propiedad privada, cuando se está afectando la salud con las personas que no han podido llevar a cabo sus citas, etcétera? Mira, yo acabo de oír a mi amigo Vidio Díaz, y estoy de acuerdo con lo que ya él ha manifestado al público en relación con este tema de qué es lo que debe hacerse, cómo debe hacerse. Pero yo quiero llegar un poquito más allá, porque esta es la segunda vez que este país es víctima de una guerra de intereses en donde el país se paraliza completamente. En la ocasión anterior, en el área de Veladero, en la provincia de Chiriquí, yo estuve detenido 12 horas y me tocó vivir con intensidad lo que ocurrió allí, en donde la indolencia de estos grupos que tenían la calle cerrada era de no compartir ni siquiera agua con familias, con niños que llegaban a implorar, pues después de estar tantas horas en la carretera. Y yo creo que ese no es el país que nosotros queremos. En aquel momento esto se logró disuadir. Creo que al gobierno le faltó ser enérgico. Y ser enérgico, ¿por qué? Yo pasé por la Facultad de Derecho y entré a la Facultad de Derecho en el año precisamente
que los militares cerraron la universidad después del golpe de Estado. Y nadie puede pasar por ahí si uno no tiene una maestría en tiradera de piedra y una maestría en molotov y una maestría en cerrar la transísmica. Y yo viví mi cuota de eso en su momento. Entonces uno entiende el derecho a protestar. Yo fui miembro de la Federación del Colegio Rodolfo Chiari en Aguadulce y me tocó también hacer más o menos las mismas cosas. Entonces uno entiende primero el derecho a protestar. Y eso para mí es sagrado. Ahora, Claro, yo cuando hablo del derecho a protestar, lo primero que digo es, tú protestas en la mitad de la calle y yo como gobierno te doy la mitad de la calle, pero la otra mitad es para los niños que van para la escuela, para la gente que tiene que claro. llegar a sus trabajos, para la gente que tiene que llegar a sus citas hospitalarias, y esa calle se va a abrir de todas maneras. Entonces, eso es lo que nos faltó la vez pasada y lo que está faltando hoy. Nosotros no podemos dejar que aquí, la universidad, que aquí esto esté cerrado permanentemente. Yo te digo, yo tengo 4 colaboradores que viven en el área de Arraiján y Chorrera. Son 3 días que ninguno ha podido venir a trabajar. Y no es que no hayan podido venir a trabajar en la mañana temprano, por supuesto que pudieran llegar. Antes las revoluciones tienen algo que se inician a ciertas horas. Pero ayer en la noche era un desastre. Entonces el problema que tienen las personas para venir a trabajar no es tanto llegar, el problema es salir. Y lo mismo pasó con otros colaboradores nuestros que viven en el área de Panamá Este, en el área de Chilibre, de las Cumbres, y el problema con esa gente fue que llegaron a su casa a medianoche. Entonces, cuando nosotros estamos afectando esto, ¿a quién de verdad estamos afectando? ¿Al gobierno del presidente Cortizo, a los ministros? No, aquí estamos afectando al pueblo. Y yo creo que esto es todavía peor, porque uno de los Claro, dirigentes de ese tema, que viene de Suntrat, ahora la mina es mala, pero hace 4 o 5 años firmaron un contrato colectivo cuando iban a construir la mina. Entonces, si la mina era mala entonces o era buena entonces, ahora ¿por qué no lo es? Y ahí es donde yo siento que tenemos nosotros aquí un problema, porque esto es una excusa para fomentar la toma del poder, el desorden del país, aprovechar el tema político. Y yo lamento sí. que el gobierno no tenga la posición de verdad de que esto hay que detenerlo aquí. No podemos dejar que la vía argentina siga siendo vandalizada, la Cámara de Comercio, o sea, se roben los Sí, contenedores. no podemos, sí, no se Esto puede tiene que permitir pararse. este caos que se está Por viviendo. supuesto que Don tiene que Paco, le pararse. pido, sí, don Paco, le pido se mantenga con nosotros. Tengo que irme a una pausa al minuto Ningún 60, problema, pero al ningún volver problema. continuamos también. Con Permítame un todo el gusto, segundito, con ya todo el gusto. volvemos. Bye. Vamos. Buena tarde, Ricardo, para ti también. Y continuamos. Estamos conversando con el licenciado Francisco Paco Carreira, precisamente al respecto de este tema, que es el motivo de nuestro feedback, porque es que la noticia toda esta semana ha redundado en la situación que está viviendo el país. Sus comentarios al respecto de lo que le preguntamos, don Paco, sobre esta situación del vandalismo que se está generando, el tema de no encontrar un rumbo, el tema de protestar de una manera que no afecte a terceras personas. Y nada, pues preguntarnos cómo se puede retomar entonces el control del país, cómo se pudiera buscar otros mecanismos de, pues, escuchar a quienes están totalmente en desacuerdo, pero que no se siga afectando precisamente al comercio, la economía, la salud, el libre tránsito, las citas de los pacientes, la educación, Bueno, en yo fin. creo que aquí hay una cosa muy sencilla. El que está violando la ley, nosotros tenemos que llevarlo a las autoridades, detenerlo. Todo el que está involucrado en este tema de saqueo, de destrucción de propiedades,
Eso no es protesta, eso es delito. Y esa es la actitud que tenemos que tener. No podemos mantener esta ciudad cerrada en estas condiciones porque ya comienza a faltar la comida, ya comienza a faltar tema. Y lo peor de esto, las escuelas. O sea, ¿con qué responsabilidad nosotros estamos manejando la educación de nuestros hijos? Si ni siquiera pueden ir a la escuela y no tenemos la infraestructura para decir vamos a dar ahora clase usando métodos electrónicos y plataformas. Eso no puede ser, porque aquí la obligación principal es del gobierno. Mantener esa tranquilidad, mantener este país. Ayer estaba viendo yo una fila de más de 20 buses que llevaban migrantes que se iban a trasladar desde el Panamá hasta la frontera con Costa Rica. O sea, todos nos quejamos aquí de lo que eso nos está costando, de lo que nos afecta. Tenemos razón para haber parado esa flota de 20 buses que llevaban migrantes por horas y horas y horas. Cuando esa gente no viajan con comida, no viajan con agua suficiente, van para llegar a esa frontera y cumplir con su meta de dirigirse a Estados Unidos. Entonces, llega un momento en donde ya lo que parece que tienes los que dirigen estas organizaciones, cada uno tiene una escopeta de 2 cañones y nos estamos disparando a los pies de nosotros mismos, porque estamos destruyendo el país que dicen que queremos salvar. Ese caso con la ambulancia, yo creo que eso es un ejemplo de cómo no se deben hacer estas cosas. Ayer había un herido de bala, o sea, cada día que pasa, esto se está tornando en una situación más difícil y hay que comenzar a tomar decisiones. Y para eso fue que elegimos el gobierno, no para que entraran en este juego, porque ahora todo no puede ser para salvar los votos del día 5 de mayo. Porque a lo mejor si seguimos en este plan no vamos a tener 5 de mayo. Y yo creo que eso es la responsabilidad que el gobierno tiene que tener de mantener este país en orden, de tener el control de la ciudad. Si esta situación sigue, el gobierno tiene la opción, y no le estoy diciendo que lo hagan, pero hay una opción de toque de queda. No podemos esperar que en la noche aquí comiencen a destruir y a robar todo esto porque hay un grupo de fascinerosos ahora vestidos de ambientalistas. No, eso no puede ser, porque yo creo que eso tiene sus límites. Todos entendemos quienes están en contra del tema del contrato. Eso es una ley de este país, ya hoy es una ley, y la única manera es ir a la corte. Esa es la manera de hacerlo. O simple y sencillamente que la misma asamblea mañana pueda hacer otra ley, pero eso no es lo correcto. Lo correcto, el trámite se sigue en la corte. Entonces, si ese es el trámite que nosotros queremos ahora, ¿cuál es el objeto de todas estas manifestaciones? Pero ¿quién se lo explica, don Paco? ¿Quién se lo explica? Bueno, Es ahí donde es que yo digo yo no que creo que haya un tema de cada explicación, es un tema que... grupos y activistas, yo puedo entender o quiero entender que hay un líder detrás que les dice a sus bases, vamos a las calles, pero que no vamos a las calles por ir, sino que tienen una explicación de las razones por las cuales se va a la calle a protestar. Claro. Pero que esas masas se toman la oportunidad de leer y sacar unas conclusiones y decir, hombre, si tienes razón en esto no me parece, o preguntar a los eruditos, porque habrán salido por las redes todos los eruditos en materia de contrato, en materia de minas, todos los eruditos habidos y por haber. Entonces, No, hay una aborigen y una bola de videos que es la gente montándose en la ola, porque como dice usted, toda crisis trae una oportunidad. Entonces, no solamente están los fascinerosos en las calles tirando piedras, rompiendo, vandalizando, sino que también están los que les encanta aprovechar esa plataforma y montarse en las redes y decir cuánta sarta de mentiras se les ocurre sin leer realmente el contrato o tener razones específicas por las cuales se oponen y defender el derecho como su derecho a protestar como debe ser. Claro. Bueno, yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos así, y creo que lo que vamos a ver entonces es más de lo mismo, porque la intención aquí
no es la del contrato. El contrato es una excusa, como fue una excusa para el gobierno de la pandemia en su momento. Y lo que ocurrió la vez pasada también, que se trancó este país, eso son excusas, eso no es realmente el motivo. Pero esto se ha ido degenerando, desviando a otra situación en donde ya estamos afectando los medios de vida del panameño. Y yo creo que ya es tiempo que el gobierno tome el control, porque el problema es no tomar el control. Y yo creo que esto hay que mantener el país abierto, mantener el país. Nosotros no podemos ir generando ninguna simpatía cuando hoy tenemos gente que no puede ni siquiera venir a un trabajo, gente que no estamos produciendo. ¿Y qué va a pasar ahora cuando venga la quincena? Los que tienen un trabajo seguro y los que ya tienen su pago o tienen sus beneficios, a eso no les importa el trabajo de los demás. Yo creo que por eso es que hay que tomar el control y esa es la recomendación que yo le doy al presidente. Ya hemos pasado 2 veces por esto y creo que llega el momento en donde hoy tenemos que dar una respuesta mucho más enérgica que sus palabras de ayer. Me quedo con eso, licenciado Paco Carreira. Le agradezco, como siempre, pues estar en la disponibilidad de hablarle a esta audiencia de Cuestión de Ley con sus comentarios claros y atinados en cuanto a los temas que están en la palestra. Por una parte, lo de la condena en segunda instancia del señor Ricardo Martinelli y por otra, la situación que viene padeciendo el país por el contrato Minera Panamá con el Estado. Agradezco muchísimo sus comentarios y la docencia que hace a esta audiencia. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias y buenas tardes. Saludos. Bye. Bien, avanzamos porque se encuentra conectada con nosotros en esta sala virtual Ángela Jiménez. Ella es representante del Movimiento Ciudadano Sal de las Redes. Bienvenida, Ángela. ¿Nos escucha? Si nos abre el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Vamos a iniciar con que nos expliques este Sal de las Redes. Entiendo que es un movimiento ciudadano. ¿Cuál es la ideología del mismo? Bueno, mira, la verdad que Sal de las Redes es un movimiento ciudadano mayoritariamente de jóvenes que nace primeramente con la idea de que tenemos que salir de las redes. Muchas veces nos concentramos en tuitear o poner en Instagram o Facebook o cualquiera que sea la red que usemos, estoy en contra de esto que está haciendo el gobierno, estoy en contra de la corrupción, estoy en contra del contrato minero, pero entendemos que desde las redes